Hola, mi nombre es Jorge Iván Gutiérrez Sánchez, voy en segundo A, la materia es Laboratorio de Computación y les voy a hablar sobre el tutorial número 4 del capítulo 6, las funciones. Primero nos metemos a Excel y vamos a dar una pequeña introducción. 6.1 Introducir funciones. Una función es una fórmula predefinida por Excel o por el usuario que opera con uno o más valores y devuelve un resultado que aparecerá directamente en la celda o será utilizado para calcular la fórmula que la contiene. La sintaxis de cualquier función es nombre-función, argumento 1, argumento 2, argumento 3 y así sucesivamente se va a llevar a cabo eso, pero en vez de números va a llevar una n porque no sabes qué número va a llevar. Si la función va al comienzo de una fórmula, debe empezar por el signo igual. Los argumentos o valores de entrada van siempre entre paréntesis. Los paréntesis son estos. Es el de entrada y el de salida. Los argumentos pueden ser valores constantes, número o texto, fórmulas o funciones. De igual forma, los argumentos deben de separarse por un punto y coma. Este es el punto y esta es la coma. Ya llevamos esto, que son los paréntesis, para llevar a cabo esta función. Para introducir una fórmula debe escribirse en una celda cualquiera tal cual introducimos cualquier texto predecida siempre del signo. En estos cuadritos, en cualquiera de estos podemos escribir una fórmula y ya con datos diferentes pues aquí se va a resolver y se va a llevar a cabo el procedimiento. 6.2 Autosuma y funciones más frecuentes. Una función como cualquier dato se puede escribir directamente en la celda si conocemos su sintaxis, pero Excel dispone de herramientas que facilitan esta tarea. En la pestaña Inicio o en la de fórmulas encontramos el botón de autosuma. En esta parte donde dice modificar, encontramos la opción de autosuma y encontramos varias opciones, ya que dice suma, promedio, contar números, max, min y más funciones. Con este botón tenemos acceso también a otras funciones utilizando la flecha de la derecha del botón. Al hacer clic sobre esta aparecerá la lista desplegable de la imagen y si podremos utilizar una otra función que no sea la suma, como puede ser promedio. Ya tenemos aquí la suma, pero también podemos escoger en otra celda promedio. Contar números, max, pero lo borramos. La suma, como puede ser promedio, calcula la media aritmética. La suma. Cuenta valores max, obtiene el valor máximo y min obtiene el valor mínimo. Para utilizar estas opciones asegúrate de que tienes seleccionada la celda en que quieres que se realice la operación antes de pulsar el botón. Ya que tenemos seleccionada esta celda, pues rápidamente ponemos suma y ahí calculamos la operación. El siguiente tema es 6.3 Insertar función. Para insertar cualquier otra función también podemos utilizar el asistente. Si queremos introducir una función en una celda, debemos situarnos en la celda donde queremos introducir la función. Nos ponemos clic en cualquier celda, hacemos clic en la pestaña fórmulas
Hay que buscar la pestaña fórmulas. Aquí está, pestaña fórmulas. Ya que nos aparecerá la autosuma, recientes, financiera, de lógicas, texto, fecha y hora, búsqueda y referencia, matemáticas y trigonométricas, más funciones. O bien hacer clic sobre el botón FX de la barra de fórmulas. Hacemos clic, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo: insertar función. Excel 2010 nos permite buscar la función que necesitamos escribiendo una breve descripción de la función necesitada. En el recuadro buscar una función y a continuación hacer clic sobre el botón ir. Pues hacemos una descripción: fórmula de triángulo. Ya vamos a ir. Aquí tenemos el valor, como lo pusimos valor. Ahora, para que la lista de funciones no sea tan extensa, podemos seleccionar previamente una categoría de recuadro combinado o seleccionar una categoría. En el recuadro de lista, seleccionar una función. Hay que elegir la función que deseamos haciendo clic sobre esta. La ventana cambiará el cuadro de diálogo argumentos de función, donde nos pide introducir los argumentos de la función. En este cuadro varía según la función que hayamos seleccionado. En nuestro caso se eligió la función suma. La función suma. Aceptar. En el recuadro número 1 hay que indicar el primer argumento, que generalmente será una celda o rango de celdas de A1, B4. Para seleccionar los rangos de celdas, hacemos clic con el botón izquierdo del ratón sobre la primera celda de rango y así volver al cuadro de diálogo. En el recuadro número 2 habrá que indicar cuál será el segundo argumento. Pulsar la tecla intro sobre cualquier diálogo. Utilizar funciones como argumento de las funciones. Excel también permite que una función se convierta en argumento de otra función. De esta forma podemos realizar operaciones realmente complejas en una simple celda. Por ejemplo, igual, max, paréntesis, suma, paréntesis, A1, A4, B3, cierra paréntesis. Esta fórmula consta de la combinación de dos funciones, la suma y el valor máximo. El siguiente tema es 6.4, funciones de fecha y hora. De entre todo el conjunto de funciones, en este apartado estudiaremos las funciones dedicadas al tratamiento de fechas y horas. Y estas son todas las posibles funciones ofrecidas por Excel.
En varias funciones veremos que el argumento que se le pasa o el valor que nos devuelve es un número de serie. Pues bien, Excel llama un número de serie al número de días transcurridos desde el 0 de enero de 1900 hasta la fecha introducida, es decir, coge la fecha inicial del sistema como el día 01 de 1900 y a partir de ahí empieza a contar en funciones que tengan número de serie como argumento. Podremos poner un número o bien la referencia de una celda que contenga una fecha. Ahora, devuelve el número de serie sin correspondiente a la fecha y hora actuales. Año. Convierte un número de serie en un valor de año. Día. Convierte un número de serie en un valor de día del mes. Fecha. Devuelve el número de serie correspondiente a una fecha determinada. Hoy. Devuelve el número de serie correspondiente a la idea actual. Pues así se va a llevar a cabo estos pasos, ya que son lo que puedes introducir la fecha. El siguiente es 6.5 funciones de texto. Una hoja de cálculo está pensada para manejarse dentro del mundo de los números, pero Excel también tiene un conjunto de funciones específicas para la manipulación de texto, ya que puede ser carácter. Devuelve el carácter especificado por el número de código. Código. ¿Qué es el código? Devuelve un código numérico del primer carácter de una cadena de texto. Decimal. De formato a número como texto con un número fijo de decimales. Pues así se va a llevar a cabo esto, pero en vez de fechas van a ser funciones de texto, ya que se habla por medio de códigos, y así sucesivamente. 6.6 funciones de búsqueda. En una hoja de Excel es muy importante coger los datos correctos para trabajar con las fórmulas diseñadas. Por eso existe una agrupación de funciones específicas para realizar búsqueda de datos. Comprendamos que es en sí una búsqueda. Cuando queremos encontrar alguna información de algo, no buscamos directamente por lo que buscamos, pues lo desconocemos. Realizamos una búsqueda de una propiedad o algo similar que conocemos que puede tener lo que buscamos. Por ejemplo, si buscamos a una persona, describimos su aspecto físico. Si buscamos el número de teléfono de un restaurante, pues buscamos en la guía de teléfonos por el nombre del restaurante. Normalmente el dato que queremos encontrar no lo conocemos, por eso buscamos por otros datos que sí conocemos, ya que puede ser áreas. Devuelve el número de áreas de una referencia. Buscar. Busca valores de un vector o matriz. Esto se lleva a cabo ya para diferentes áreas con las que podemos encontrar a personas, objetos, lugares, teléfonos, etc. 6.7 funciones financieras. Excel es una de las herramientas más potentes para trabajar con información y cálculos financieros. Ofrece una amplia gama de funciones prediseñadas para crearte tu propia caja de ahorros en casa. Todas estas funciones están agrupadas en la categoría financieras, ya que puede ser el amort, devuelve la amortización de cada uno de los periodos contables. DBS, devuelve la amortización de un bien durante un periodo especificado, etc. Y así con esto puedes llevar a cabo fórmulas financieras, pero que realmente puedas trabajar con ellas y puedas convertir en fórmulas. 6.8 otras funciones. Además de las funciones anteriormente mencionadas, existe un gran abanico de funciones de diferentes categorías que nos pueden ser de gran utilidad, como el ABS,
devuelve el valor absoluto de un número. Aleatorio devuelve un número entre 0 y 1, y así sucesivamente va cambiando este concepto, que es otras funciones que nos sirven de diferentes categorías. 6.9 Controlar errores en funciones. Al igual que podemos definir condiciones de validación para los datos, podemos controlar los errores en las fórmulas. Para corregirlos necesitaremos primero localizarlos. Por ejemplo, al introducir una fórmula manualmente podemos cometer un error sintáctico como igual y aquí tenemos una fórmula. Ya que aquí nos aparecerá error. Si pulsamos sobre la pestaña fórmulas, vamos a la pestaña fórmulas, encontraremos el botón de comprobación de errores. Que realiza la misma acción que pulsar directamente sobre el botón sin desplegar el menú. Aparece el cuadro de diálogo de comprobación de errores. Buscamos comprobación de errores. Comprobación de errores, aquí aparece. Copiamos. La parte más interesante es la descripción del error. Lo normal es que con ella sepamos cuál es el problema y pulsando modificar en la barra de fórmulas la rectifiquemos manualmente. Con los botones anterior y siguiente podremos ir moviéndonos entre los errores del libro si es que hay más de uno. Además, disponemos de herramientas útiles como la ayuda sobre este error u omitir error para dejar la fórmula tal y como está. Otras herramientas de auditoría de fórmulas. En la pestaña de fórmulas también hay disponibles otras opciones útiles. Ya estamos en la pestaña de fórmulas. Nos aparecerá rastrear precedentes, rastrear dependientes y quitar flechas. Rastrear precedentes dibuja unas flechas indicando sobre dónde están las celdas involucradas en la fórmula, como aquí se muestra. Rastrear dependientes dibuja flechas indicando a qué fórmula pertenece la celda seleccionada, si es que pertenece a alguna fórmula. También se pueden rastrear desde la opción rastrear error del menú comprobación de errores. Después sigue quitar flechas. Quitar flechas elimina las flechas indicativas de celdas creadas por rastrear dependientes o rastrear precedentes. Evaluar fórmula. En la
misma manera que se encuentra. Abre un cuadro de diálogo que muestra la fórmula en la celda activa y sus resultados, ya que aquí podemos poner la fórmula y ya después nos muestra los resultados que se obtuvieron. La ventana inspección, aquí se encuentra, permite hacer un seguimiento del valor de las celdas. Con esta podemos buscar más rápido el valor donde se encuentra la celda. 6.10 Enlazando y consolidando hojas de trabajo. Ya hemos visto cómo trabajar con datos y cómo trabajar con fórmulas. Es inevitable hablar de los conceptos enlazar y consolidar hojas. Enlazar hojas de trabajo es el hecho de utilizar fórmulas de varias hojas para combinar datos. Al enlazar hojas de trabajo estamos creando una dependencia con respecto a otra, apareciendo así dos conceptos. El libro de trabajo dependiente es el que contiene las fórmulas y el libro de trabajo fuente es el que contiene los datos. La cuestión que debemos plantearnos antes de enlazar hojas de trabajo es si realmente nos hace falta complicarnos tanto. Sencillamente podemos hacerlo todo en una misma hoja. Para crear un libro de trabajo dependiente debemos crear fórmulas de referencias. Aquí podemos crear las fórmulas, es decir, fórmulas que hacen referencia a datos que se encuentran en una hoja de externa en la que está la fórmula. Muchas gracias, esto es todo, espero y les guste.